La mesa judía. El kashrut con pruebas científicas. Los mariscos y los insectos. Los mariscos son también parte de la lista de alimentos no permitidos para el consumo por parte de la Torá. Los mariscos se pueden dividir en dos categorías: crustáceos y moluscos. Cada categoría incluye diferentes organismos vivos que se pueden encontrar habitados tanto en agua dulce como salada. Algunos ejemplos de mariscos son camarones, cangrejos de río, cangrejos, langostas, almejas, ostras y mejillones. Se sabe que los mariscos funcionan como método de purificación para el mar, encargándose de expulsar la suciedad marítima. Es decir, son los riñones del mar y los crustáceos son los carroñeros. Esto provoca que se llenan de metales, por ejemplo, el mercurio y otros desechos. Cuando esos metales y desechos ingresan al cuerpo, no es bueno para la salud digestiva y de los órganos. El mercurio en el aire y el suelo llega a los ríos, los lagos y al océano a través de la lluvia y la escorrentía de nieve. El mercurio pasa a plantas y animales diminutos que viven en el agua, y de allí al pescado y los mariscos que los comen. El mercurio se acumula en algunas especies de pescado y los mariscos en forma de metilmercurio, una forma más tóxica de mercurio. Entre los daños que el mercurio en demasiada cantidad pueden provocar están: 1. Daña el cerebro, especialmente de los niños y los bebés, afectando su comportamiento y capacidad de aprendizaje. 2. Daña el sistema nervioso de los adultos. 3. Las mujeres pueden transmitir el mercurio a sus bebés durante el embarazo y la lactancia. Los mariscos también son los responsables de las peores intoxicaciones por alimentos que a alguien le pueden tocar. Los síntomas de la intoxicación por marisco pueden variar, pero generalmente incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. En casos más graves, puede producirse deshidratación y complicaciones más serias que requieren atención médica inmediata. Los mariscos también pueden generar alergias alimentarias. El alérgeno principal es una proteína del grupo de las tropomiosinas. La alergia al marisco es más frecuente entre los adultos. El 90% de los alérgicos son mayores de 15 años. Los síntomas más habituales son los cutáneos, generalmente picor y lesiones de la piel en forma de ronchas e hinchazón localizada. También pueden aparecer síntomas digestivos, como dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, y respiratorios como estornudos, moqueo y asma. En algunos casos, las reacciones que presenta el paciente pueden llegar a ser muy graves, con participación de varios órganos, incluso con riesgo vital. En el caso particular de los camarones, las investigaciones científicas más recientes demuestran que comerlos es peligroso para tu salud. Entre las razones se encuentran las siguientes. 1. Cóctel de heces. Al limpiar los camarones, se les cortan las patas, se les decapita y se les sacan las entrañas. Durante este proceso, su excremento se desparrama por todas partes y contamina al camarón entero. 2. Ingredientes escondidos. Los camarones son animales que viven en el fondo del mar y que se alimentan de parásitos y de la piel que recogen de otros animales muertos. Esto quiere decir que cada vez que comes camarones, también estás comiendo parásitos digeridos y piel muerta. 3. Cóctel de toxinas. La mayoría de los camarones que se consumen
provienen de lugares en los que no existe ningún tipo de restricción en el uso de contaminantes ilegales, como por ejemplo dioxinas, PCB, hormonas y antibióticos. 4. Bombas de colesterol. En una porción de 100 gramos de camarones, 4 o 5 aproximadamente, se esconden 152 miligramos de colesterol. Por lo tanto, al comer 2 porciones de camarones, se exceden los 300 miligramos en la dosis diaria recomendada de colesterol. Los insectos. Con respecto a los insectos, la Torá prohíbe el consumo de insectos y gusanos según la siguiente relación. 1. Insectos voladores como moscas, mosquitos, abejas. 2. Insectos sin alas como hormigas. 3. Todas las categorías de gusanos. Entre los insectos alados, unos pocos están permitidos como el saltamontes, mientras que todo el resto de los insectos voladores están prohibidos. La langosta. Tienen muy mala fama desde la antigüedad, y de hecho fueron una de las plagas que azotaron Egipto en los tiempos de Moisés. Todavía hoy son detestadas por los productores agrícolas, pero tienen un lado positivo. Son muy ricas en proteínas y un bocadito de langosta puede ser kosher. Se trata, por supuesto, de las langostas insectos, no de sus homónimas en español, que son crustáceos explícitamente prohibidos, al igual que todos los mariscos que no sean pescados con aletas y escamas. Las reglas sobre las langostas del mar se pueden leer en Vayikra 11:9. Un poco más adelante, en Vayikra 11:22, la Torá especifica que se puede comer langosta según sus especies, y hasta algunos grillos y saltamontes. ¿De dónde viene ese permiso para consumir ciertas especies de langostas? Las razones no están claramente explicadas, y de hecho, estos insectos no aparecen en ningún platillo conocido de la cocina judía. En la actualidad, la mayoría de los judíos se abstienen de comer langostas. Según el rabino Yehudá Shurpin, aunque algunas comunidades, en particular en el pasado en Marruecos y Yemen, tenían una tradición alrededor de esas langostas, la mayoría de los judíos se abstienen de comer cualquier especie debido a la falta de una tradición clara. De acuerdo con la mayoría de las opiniones, agregó Shurpin citando argumentos en el Shulchan Aruch, a menos que la familia de alguien pertenezca a una comunidad que tenga una clara tradición de comer estas langostas, uno debe abstenerse de consumirlas. Con las puertas abiertas para las cavilaciones, se podría arriesgar que, como ocurre con gran parte de las reglas de la sabiduría de la Torá y el Talmud, las razones detrás de estas reglas son sociales y económicas, al menos de su época. Además de kosher, estas especies de langostas son halal. Al tope de la lista de las 4 especies permitidas para el consumo, que se amplía a 8 en el Talmud, aparece la Schistocercia gregaria, conocida como langosta del desierto, el terror de los agricultores en Medio Oriente hasta la aparición de los insecticidas y que lo sigue siendo en África. Es decir, que los insectos que saltan y se mueven en enjambres gigantescos eran una muy seria amenaza para la supervivencia misma de las comunidades humanas de la región. La ecuación era entonces sencilla. Si las langostas se comen todas las cosechas, ¿por qué no comer las langostas y evitar morirse de hambre? Gracias a su alto contenido en proteínas, eran, además, una gran fuente de alimentación para los más pobres, señalan los expertos.